muchas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes por acompañarnos esta noche en un tema tan apasionante como es el de la nutrición y el de la nutrición del paciente crítico obeso. Eh, Quiero darle muy especialmente la bienvenida al Grupo Bucaramanga, Sonia Gamboa, Génesis, Claudia Ardila, que son tres de nuestras nutricionistas anfitrionas para esta noche desde la ciudad de Bucaramanga. Nos van a estar acompañando en la discusión de los dilemas. Como coordinadora del evento, quiero introducirles a Claudia Ardila. Claudia Ardila es nutricionista y dietista de la Universidad Industrial de Santander, es magíster en nutrición clínica, es instructora TLL de la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición, miembro ESPE, miembro de la AMSI y actualmente labora en la Unidad de Cuidados Intensivos de Viva Salud IPS en la ciudad de Florida Blanca. Eh, Son las 7:34. Yo creo que en aras de cumplir con el tiempo, Alejandro, y con todos los presentes, creo que mientras que ellas se van presentando y nuestros asistentes pues van llegando, demos el inicio a la actividad. Muy buenas noches y espero que disfruten mucho la actividad de esta noche. Hola, Muchas muy gracias, buenas doctor Pedro. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la noche de hoy, agradezco mucho que nos hayan invitado. Vamos a participar eh, Génesis y quienes habla Claudia Ardila. Sonia no nos puede acompañar en unos percances de salud y pues no le permitieron estar la noche de hoy. ¿Iniciamos de una vez o esperamos un ratico más? Sí, no, si quieres iniciemos, por favor. Muchas gracias. Ok, más gracias. Mi compañera Génesis, nutricionista también de la UIS y pues también labora en una unidad de cuidado intensivo, quien también nos va a colaborar después en la última parte con lo que son los cálculos y requerimientos. La primera parte la voy a hacer yo con una pequeña introducción acerca de obesidad en el paciente clínico. Bueno, primero que todo, todos sabemos que la obesidad ha aumentado con el paso del tiempo a nivel mundial, que a pesar de que el índice de masa corporal pues te diga que no, como que no es tan una medida tan eficaz, de todas maneras la Organización Mundial de la Salud es con quien nos dice que definamos obesidad y es por encima de 30 kilogramos de metro cuadrado, como se define este tipo de exceso de peso. Esta condición también se ve reflejada en nuestras unidades y pues poco a poco vemos cómo se van aumentando este tipo de pacientes. Con esto pues se va asociando una alta carga de enfermedades que vamos viendo con el paso del tiempo que se van aumentando y por tanto pues la alta carga en salud. Aquí pues vamos a ver la clasificación de la obesidad solamente para recordarles y que por encima de 30 estamos hablando ya de obesidad grado 1, de 30 a 34,9, por más de 35 hasta 39,9 es grado 2 y por más de 40 puntos estamos hablando de obeso mórbido. Sabemos también pues que encontramos también pacientes que vamos a encontrar con un índice de masa corporal más de 50 en estos momentos en Colombia y pues ya estamos hablando de una obesidad supermórbida. Bueno, pero no solamente es cuestión de peso, digamos también que nuestros pacientes también presentan algunas comorbilidades asociadas a su exceso de peso. Eso solamente es un pequeño resumen de lo que pueden presentarse, como dislipidemias, cardiopatías, también se presenta cáncer y pues en la literatura también vemos que hay muchas de estas patologías, neoplasias y demás asociadas con el exceso de peso y exceso de grasa. Está la diabetes mellitus, resistencia a la insulina, la hipertensión, apnea de sueño también, y pues recientemente encontramos que los pacientes que padecen obesidad se les encuentra una inflamación
bajo grado, que pues ya vamos a hablar un momentico de esto a manera introductoria y por qué pues es importante también la nutrición. Y recientemente también vemos que la sarcopenia está jugando un papel importante en nuestros pacientes con obesidad. Hablamos precisamente la obesidad sarcopénica y la inflamación, pero pues ¿qué pasa con el tejido adiposo? Sabemos pues que el tejido adiposo es un órgano endocrino metabólicamente activo que pues normalmente es un almacenaje de energía, que pues lógicamente produce unas citoquinas, unas adipocinas antiinflamatorias que pues pueden atenuar la inflamación. Esto dentro de un tejido adiposo que sea metabólicamente saludable. Sin embargo, y a medida que se genera esa hipertrofia precisamente en los adipocitos, este tejido se va volviendo altamente inflamado y metabólicamente disfuncional. Y con eso, pues obviamente nos va a generar una infiltración de macrófagos. Este tejido más que todo se presenta a nivel de tejido adiposo visceral, que es el que ya empieza a generarnos problemas como resistencia a la insulina. Después, pues ese tejido disfuncional nos genera mayor cantidad de adipocinas inflamatorias que pueden llevar a las enfermedades mencionadas anteriormente: cáncer, resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, etcétera. Sabemos que hay más. Precisamente, y por esas adipocinas inflamatorias es lo que están relacionando también la sarcopenia. ¿Por qué se relaciona con sarcopenia? Precisamente esas adipocinas proinflamatorias generan alteración de la regeneración muscular y disminución de la vía mTOR, generando atrofia muscular. No solamente esta parte inflamatoria juega un papel en la sarcopenia, sino también la inactividad y el reposo que sabemos que es presente en nuestros pacientes de unidad de cuidado crítico, sumado también a una inadecuado aporte de proteínas. Esto genera una mayor pérdida de masa muscular, sabiendo las complicaciones que se pueden generar, como dificultad en destete de ventilador, asociado también con alteraciones de deglución, trastornos deglutorios. Es por eso que las guías ESPEN de 2016 dicen que los pacientes de UCI con obesidad tienen riesgo 1.5 veces más alto de desnutrición. Bueno, y pues, ¿cuáles son las complicaciones de un paciente? Cuando nos llega un paciente con obesidad, ya hablamos de todo lo que nos está llegando, precisamente una inflamación de bajo grado, una apnea de sueño, un patrón restrictivo de respiración, dislipidemias, trastornos osteoarticulares. Y cuando el paciente pues ya se nos empieza a complicar más en la unidad, empiezan a haber problemas de fibrosis pulmonar, ACVs, problemas aún mayores cardiovasculares, mayor resistencia a la insulina y pues la inflamación que estamos hablando, que nos puede generar alto grado de pérdida de masa muscular, que pues lo vemos en la primera semana de estar en la unidad. Posteriormente, ya cuando sacamos nuestro paciente que se encuentra con obesidad, es un paciente que se encuentra con alteración de la función pulmonar, diabéticos si no han desarrollado anteriormente la enfermedad, mayor disminución de masa muscular. Sí, claro, su grasita posiblemente se pierde menos porque su músculo se está desgastando para precisamente producir proteínas de fase aguda, y eso pues precisamente nos va generando un síndrome de debilidad adquirida o desnutrición asociada a precisamente la enfermedad. Pero bueno, hablamos de todas estas enfermedades, pero precisamente en la literatura, y muchos de ustedes conocen lo que llaman la paradoja de la obesidad. Entonces, ¿qué nos dice esta paradoja? Buscando en la literatura, pues nos dice que en algunos momentos la obesidad puede ser un factor protector, que nos muestre, como ven en la imagen, una relación en forma de J entre el índice de masa corporal y la mortalidad. ¿Por qué? Porque los pacientes, bueno, en este caso, en este estudio, los pacientes de nutrición enteral, y a pesar de tener índices de masa corporal altos, en comparación con los más bajos o los más altos,
nos muestra que no hay un aumento precisamente de esa mortalidad. De acuerdo a los artículos que se revisaron y que se mostraron, muestran que eso puede ser explicado por algunas, eh, digamos que, casos científicos, como que hay un sesgo a la hora de las investigaciones, un sesgo de selección al ingreso en los pacientes en UCI, pacientes que tal vez son jóvenes y pues solamente llegan a vigilancia en una unidad, son jóvenes, son aparentemente sanos aún con obesidad, que manejan unas dosis altas de líquidos y vasopresores, que pueden ponerse en unas dosis más bajas precisamente por sus efectos secundarios, que atenúan los efectos secundarios, perdón. Entonces, eso va generando que se vayan sesgando ciertos datos. También porque puede estar explicado por ensayos observacionales que generan eh, factores de confusión y pues una correlación inversa precisamente entre la obesidad, que ya dijimos que es muy patológica supuestamente, o lo que estamos viendo de inflamación, y pues con la mortalidad. Sin embargo, pues también hay que ver, y como ahorita más adelante lo voy a explicar, que pues puede ser también debido a que hay una obesidad llamada metabólicamente saludable porque hay una inflamación baja. Precisamente esto puede ser también, como vimos, un índice de masa corporal, que solamente es una relación del peso respecto a la talla, pero pues que puede ser un índice de masa corporal que sea alto asociado a una alta o a una masa muscular que no esté tan depletada y pues nos da un índice de masa corporal precisamente alto. No necesariamente está en obesidad o pues que su distribución de grasa está asociada con una grasa subcutánea que no está asociada a disfunción metabólica, sino pues que es una grasa que no es tan, digámoslo, nociva como es la grasa a nivel visceral o ectópica. Aparte, pues nos habla de que hay posibilidades de que hay sistemas inmunomoduladores en el tejido adiposo que están. Entonces, entrando a la parte ya interesante, digamos, de esto, ya hablamos de la obesidad, que puede ser precisamente nociva. Vamos a ver a nuestro paciente que es de 50 años, que consultó por una cefalea súbita, parecía aguda, como antecedentes ya vimos relacionados con obesidad, hipertensión y dislipidemia. Se hicieron diferentes estudios, este caso clínico nos lo trajo la compañera Génesis. ¿Qué otra cosa importante? Con una alteración del estado de conciencia, Glasgow 7 de 15, una bradicardia, y se requirió una intubación endotraqueal y traslado a UCI. Bueno, estos son los datos que se tomaron. Paciente de 50 años con un peso de 123 kilos, con un índice de masa corporal de 38, pérdida de peso no referida por el familiar. Estos son datos tomados del familiar. El paciente pues se encontraba con su alteración del estado de conciencia, no reporta alteración de ingesta, con una PAH de 16, SOFA de 6, PCR de 30 y los datos tomados al segundo día de ingreso a la UCI. Entonces aquí es donde va precisamente nuestra primera pregunta. ¿Aló? Hola, sí, te escuchamos. Entonces, si quieres, presentas la Eh, pregunta y la lanzamos acá para que los Perdón. asistentes voten. Ok, entonces vamos a iniciar con la participación. Según los datos, vuelvo y se los muestro. Nuestro paciente tiene un índice de masa corporal de 38. Según los datos, ¿cómo consideran que nuestro paciente se encuentra? Su diagnóstico nutricional. Voten. ¿Qué opinan? Entonces pueden votar, tenemos 30 segundos para votar, tenemos 50 personas en la sala en este momento. Entonces los invitamos en estos próximos 20 segundos a votar. Tenemos 21 votos.
Recuerden que desde el celular o desde el computador puede estar en una ventana flotante, votan y envían el resultado. Nos quedan 10 segundos. Voten por favor, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos la votación y les comparto los resultados. Ok. Bueno, nuestro público 58% dice que es obesidad mórbida, 6% es nutrición moderada y el 35% dice que está en riesgo de nutrición. Vamos a ver entonces eh, qué nos sale por aquí. Bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera comentar que pues parte de todo esto que hace, pues no solamente nutrición, sino el profesional de salud, es un modelo de cuidado nutricional, que todo está englobado en lo que hacemos y precisamente es asegurar que nuestro paciente esté en óptimas condiciones, no solamente de salud, sino que obviamente eh, tenga un feliz término en cuanto no solamente salir de la unidad, sino salir en las mejores condiciones. No solamente es que salga bien en cuanto a su patología, sino nutricionalmente lo mejor posible. Es por eso pues que hay un proceso de cuidado nutricional donde debemos detectar un segundo paso que es nutrir y segundo vigilar. Entonces esto incluye el tamizaje desde el inicio del ingreso al paciente precisamente a la institución de salud y finalmente, y después de esto del tamizaje, es hacer o derivar a nutrición de acuerdo pues a su resultado. Después de ahí pues siguen los siguientes procesos que realiza precisamente nutrición y pues en una unidad técnicamente todos estamos comprometidos con brindar el mejor apoyo porque no solamente es nutrición el que realiza o el que calcula requerimientos, sino también es los profesionales de enfermería, médicos, fisios, fonos, que garantizan también que nuestro paciente se encuentre en mejores condiciones. Pasando en un siguiente punto, pues primero no solamente vamos a valorar, como comentaba, sino primero vamos a realizar un tamizaje nutricional. Y precisamente ahí es donde decimos si el paciente se encuentra o no en riesgo. Eh, hay muchos tamizajes, pero precisamente nos dicen las guías que se encuentra el Nutric modificado, en donde utilizamos diferentes datos, sobre todo de historia, junto con PCR, que es el que tenemos disponible, no se utiliza interleuquina, utilizamos PCR, que es el modificado, y él nos da un riesgo, pero aparte de eso, ¿qué tanto es el apoyo nutricional que nuestro paciente requiere? Precisamente también tenemos el NRS 2002, que también nos dice cómo, si el paciente está en riesgo o no, eh, si está en riesgo o no para derivar a nutrición. Precisamente las guías ESPEN también nos comentan que un paciente por encima de o después de 48 horas de estancia en UCI ya se considera en riesgo de nutrición. Si ustedes recuerdan los datos, nuestro paciente ya tiene en ese momento 2 días en la unidad. Por tanto, en ese momento se encuentra en riesgo. Sin embargo, vamos a mirarlo por las tablas de tamizaje. Primero lo vamos a mirar por el Nutric modificado y vemos que de acuerdo a los datos que nos facilitaron, nuestro paciente técnicamente puntúa con seis puntos, lo cual nos da en un alto riesgo. Precisamente nos dice que este paciente requiere un apoyo nutricional inmediato, no solamente que se encuentre en riesgo nutricional. Aparte de eso, si aplicamos la otra estrategia, NRS 2002, nos dice que con cualquiera de el primer punto que nos dé sí, debemos ir a la segunda parte, son 6 preguntas sencillas, pero solamente con el hecho de que nuestro paciente esté grave, esté en una unidad, sencillamente dice que tenemos que pasar a la segunda parte. Y pues lo que más nos está puntuando ahí, que es la parte de que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con 3 puntos
lo cual nos da en riesgo de desnutrición. Las diferentes guías nos dicen que debemos realizar un tamizaje nutricional, las guías ASPEN, con un grado moderado de evidencia. El apoyo nutricional debe realizarse en un paciente crítico, no solamente por la parte nutricional, sino también la respuesta metabólica que se ve mejorada. También nos dicen que el Nutric es la mejor escala, no solamente para mirar lo que es desnutrición, sino también para el apoyo nutricional, como les venía comentando. Y precisamente las guías españolas, que es la última, con un grado de evidencia fuerte, nos dice que debe someterse siempre a tamizaje en las primeras 48 horas nuestros pacientes, precisamente ya sea con RS 2002 o con el Nutri-Score, para que lo tengamos en cuenta en nuestras unidades. Bueno, ¿cuál sería el mejor método para hacer el diagnóstico nutricional de nuestro paciente? Ya sabemos que se encuentra en riesgo. Ahora quisiera que analizáramos qué necesitaríamos para hacer un diagnóstico nutricional. Por favor, voten. Voten, por favor, tenemos 20 segundos. Tenemos 30 votos, nos quedan 10 segundos. Vamos a cerrar la votación en 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos la votación. Mostramos los resultados. Bueno, nuestros resultados dicen que se utilizaría el 10%, 0% para dinamometría, ecografía 10%, bioimpedancio 28%, todas las anteriores 53%. Una pregunta acorchadora, pero pues todos tienen razón. Todas las anteriores sería lo más indicado. Vamos a revisar cada una y por qué. Como ya dijimos, pues es un paciente que se encuentra intubado. Entonces, pues para tener en cuenta la valoración, revisamos historia, se realiza una valoración global subjetiva, normalmente se puede realizar, donde tiene en cuenta el examen físico, donde se revisa la historia clínica, se pueden revisar los criterios GLIM, se puede tomar también la parte de antropometría, pero pues sabemos que en cuidado crítico es difícil porque no podemos pesar el paciente, es un paciente que llega ya intubado o ya está acostado, postrado en cama, digámoslo así. Em, Está posiblemente en anasarca, está edematizado, entonces pues es un peso que no podemos confiar con él. La talla, posiblemente de la cédula, pero pues sabemos también que esta no es muy confiable. Entonces vienen a ser antropometría difícil de realizar. Circunferencia abdominal no es posible realizarla. Circunferencia de brazo posiblemente la podemos realizar, pero teniendo en cuenta que son pacientes que están invadidos por muchos de los equipos, es difícil realizarlo. Pliegues también están afectados por edema. Posiblemente circunferencia de pantorrilla que nos pudiera mostrar también la masa muscular. Sin embargo, también se puede ver afectada un poco por el edema. Entonces, en ese caso, antropometría pudiera servir en algunos pacientes, en otros no tanto. Seguimos con bueno, en valoración global subjetiva, también la parte de la historia que nos puede contar el familiar, antecedente de alimentación, ha perdido peso, ingesta dietaria, edéntulo, etcétera, etcétera. El estado inflamatorio de los laboratorios sabemos que son ampliamente solicitados en la unidad y por cuál nos podemos guiar, inclusive por el estado metabólico como ese PCR. No se solicita albúmina, la albúmina no es marcador nutricional. Sabemos que más que todo es un marcador que puede ser más bien pronóstico, es asociado con inflamación. Entonces normalmente en la unidad vamos a ver los pacientes con la albúmina por el piso, o sea, baja,
y no quiere decir que nuestro paciente esté desnutrido, sencillamente es un paciente que está inflamado. Presencia de comorbilidades y pues ya conocemos que pueden tener una o dos, tres polimórbidos. Mm, Composición corporal. Bueno, ahí vamos entonces. Hay algunas que nos pueden ayudar. Precisamente la composición corporal nos dice qué tanto de tejido adiposo, muscular, hueso, etcétera, tiene el paciente. Sin embargo, también puede ser difícil revisarlo. El TAC no es algo que se pueda utilizar rutinariamente en los pacientes de unidad, están con equipos, no se pueden quitarle los equipos para poderlo meter en el TAC. Si son demasiado obesos también eh, no van a poder incluirse en estas cámaras. Mm, lo que es bioimpedanciometría, pues también se va a ver afectada, sobre todo por la hidratación o a veces grandes volúmenes que se le dan a los pacientes. Entonces puede verse afectado este parámetro por los líquidos. Y pues el reciente que se está utilizando, que está, digamos que más sonado, es el ultrasonido, precisamente de cuádriceps, se utiliza para mirar qué tanta masa muscular tiene el paciente. Sin embargo, pues obviamente sabemos que no hay algo contra qué comparar, sino el mismo paciente es su control. Entonces, en ese sentido, pues digamos que es algo que se puede realizar más fácilmente. Sin embargo, pues como nutricionistas sabemos que nosotros tenemos esa debilidad, tiene que haber alguien que esté adiestrado en esta habilidad. Todo el mundo no la puede realizar, sin embargo, pues si hay un profesional que la sepa realizar, lógicamente es una buena opción. Las pruebas de funcionalidad son buenas, sin embargo, sabemos que tenemos que tener el paciente consciente, que nos obedezca las órdenes para apretar el dinamómetro. Nos puede asociar obviamente la fuerza de agarre con pérdida de masa muscular. Es muy útil sobre todo. Se puede utilizar posiblemente posterior para ver resultados en la unidad, que tanto esta pérdida de masa muscular o más que todo la fuerza se ha podido perder. El examen físico, el edema, los signos de déficit nutricional, uñas, cabello, la coloración, todo eso nos puede mostrar deficiencias nutricionales en algún momento en el inicio precisamente del inicio de la internación en unidad. Entonces es un conjunto, no es una sola herramienta la que se puede utilizar. Seguimos con nuestro caso, nuestro paciente pues evidentemente está hiperglicémico, sus triglicéridos están altos, una dislipidemia que presenta, su circunferencia de pantorrilla, circunferencia de brazo, ya están tomados, sin embargo, pues ahí dice que no presenta edema, pero es un paciente que se encuentra con obesidad. Para hacer circunferencia de pantorrilla toca que hacer corrección por obesidad. Circunferencia de brazo que está en 40 y nos dice que tiene un abundante panículo adiposo. Siguiente pregunta. Para realizar el cálculo de requerimientos nutricionales, ¿cuál sería el peso a utilizar? ¿Cuál creen ustedes que sería el peso que deberíamos utilizar para esto? Por favor, voten. Gracias. Voten, por favor. Tenemos 25 votos. Quedan 20 segundos. Quedan 10 segundos. Voten, por favor. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Y compartimos los resultados. Listo. Buenas noches para todos. No sé si me confirman de pronto que si me pueden escuchar. Te escuchamos. Listo. Bueno, esta pregunta es sumamente interesante y yo creo que en cualquier momento nosotros como nutricionistas nos hemos preguntado esto.
cuál es el peso real que yo debo usar al momento de dar un manejo nutricional en mi paciente. Entonces, si quieres, vamos a ir viendo para responder esta pregunta qué nos dicen las guías y cuáles son las recomendaciones. Siguiente. Va diciendo. Listo. Tenemos dos opciones en este caso. Vamos a ir entonces revisando cuál es el peso que nosotros podemos utilizar. Tenemos la primera opción, que es la opción de Aspen, donde nos recomienda un régimen que sea hipocalórico e hiperproteico, y el cálculo de requerimientos de energía, ellos nos recomiendan que sea de primera opción y como la mejor, que sea guiada a través de la calorimetría indirecta. En caso de que nosotros no obtengamos esa tecnología, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil y muy costosa, podemos tener opciones de ecuaciones que sean predictivas. En este caso, entonces, tenemos, si nuestro paciente se encuentra dentro de un índice de masa corporal de 30 a 50, podemos usar entonces una recomendación de 11 a 14 kilocalorías por peso actual. Entonces, vemos súper importante en esta recomendación es peso actual. Pero tenemos una siguiente opción o recomendación es si el índice de masa corporal es mayor a 50, entonces vamos a utilizar entre 22 a 25 kilocalorías de peso ideal. Entonces, vamos entonces conociendo cuál es realmente el peso que nosotros podemos utilizar en los pacientes. En cuanto a la proteína, tenemos que se realiza un cálculo entre 2 a 2.5 gramos por kilo de peso ideal. ¿Listo? Entonces, en este caso, se usa en la proteína el peso ideal. Tenemos un segundo régimen que es el que nos recomienda ESPEN y nos muestra o nos dice que la alimentación puede ser isocalórica hiperproteica. Entonces, ella también como primera instancia nos recomienda que usemos calorimetría indirecta y en caso entonces de no poseer esta, vamos a utilizar una fórmula que es entre 20 a 25 kilocalorías por peso ideal ajustado. Entonces, ya vemos aquí que las guías nos están mostrando tres tipos de pesos que nosotros debemos calcular. Y en cuanto a la proteína, nos recomienda que sea mayor a 1.3 gramos por kilo de peso ajustado. Vamos entonces a hacer un poco o conocer un poco los cálculos que hicimos en este paciente. Entonces pasamos a la siguiente. Y en la siguiente diapositiva, entonces vamos a tener las recomendaciones de fórmulas para calcular estos pesos. Nosotros, si buscamos en internet qué fórmula nos permite calcular estos pesos ideales, ajustados, vamos a encontrar una cantidad enorme de fórmulas. Existen fórmulas por contextura, por muñeca, bueno, en diferentes instancias. Las guías, especialmente ESPEN, nos da unas fórmulas que son las que ellas recomiendan. Entonces, si quieres las podemos pasar. Y nos da que la fórmula para el peso ideal ajustado sea, primero calculamos un peso ideal más un 0,33 por el peso actual menos el ideal. Esa sería como la fórmula para calcular el peso ideal ajustado. Y nos da dos opciones, que es el peso ideal, también utilizando lo que es el índice de masa corporal, y también otro peso utilizando el índice de masa corporal, pero al 25. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular en este paciente cuáles serían los diferentes tipos de peso que encontramos en él. Siguiente. Entonces, tenemos en este paciente un peso actual de 123 kilos. Si sacamos el peso ideal, nos da 81 kilos, usando la segunda fórmula, que es un poco más sencilla. Y si sacamos el peso ideal ajustado, nos da 94.8 kilos. Si nos vamos por el régimen de Aspen, que sería el primer régimen que nos recomienda una alimentación hipocalórica, hiperproteica, si quieres le das a avanzar, Clau.
Entonces encontramos que existe un rango. Tenemos de 11 a 14 kilocalorías por peso actual. Y esto nos da un rango entre 1.353 kilocalorías a 1.722 kilocalorías, con un promedio de 1.537,5 kilocalorías. Y como el paciente se encuentra con un índice de masa corporal de 38, entonces vamos a 2 gramos por kilo de peso ideal, que nos da 162 gramos. Si nos vamos a la segunda parte, a la parte de que nos recomienda un régimen que sea isocalórico, hiperproteico, entonces vamos a tener un cálculo de 20 a 25 kilocalorías por peso ideal ajustado. Y nos da un rango que en promedio es 2.133 kilocalorías, con un aporte proteico de 123 gramos de proteína. Y acá entonces nosotros como nutricionistas entramos en un dilema. ¿Por dónde o cuál camino entonces vamos? ¿Hacia dónde escogemos? Vamos a mostrar algunas evidencias o algunos estudios que se han hecho. La verdad es que ha sido muy poco lo que se ha profundizado en el paciente obeso, pero pues tenemos algunas cositas que podemos comentar. ¿Quieres leer la siguiente? Cuando revisamos este estudio, que es un estudio que se hizo en pacientes obesos críticos, principalmente en el área de trauma y cirugía, bueno, fue retrospectivo, se hizo en 40 pacientes con obesidad, tenían unas edades comprendidas entre 18 a 69 años, y la ruta de alimentación en estos pacientes fue principalmente nutrición enteral. Ellos los dividieron en alimentación hipocalórica, aportando 14 kilocalorías por peso actual, y usaron también la isocalórica con 22 kilocalorías por peso actual también. Si se fijan, la parte del aporte proteico fue muy similar en ambos grupos, de 2 gramos por peso ideal al día, y tenían que tener como criterio para incluirlo una duración mínimo de 7 días que duraran pues con el soporte nutricional enteral. Dentro de lo que se encontró en este estudio, es un estudio realizado en el 2002, uno de los primeros que se realizó, se encontró que realmente no hubo diferencia en las dos opciones, principalmente en la parte de mortalidad y en los días de estancia hospitalaria. Tampoco hubo diferencia en cuanto a episodios de neumonía o en la parte de infecciones. Sin embargo, sí encontraron dos diferencias que llamaron la atención en ese momento, es que disminuyeron específicamente los días de estancia en UCI un poco, y también la duración de los días en los que los pacientes duraban con antibióticos. Esto fue como uno de los primeros que fue mostrando cuán importante entonces era ir estudiando cuál era la mejor opción para usar en los pacientes obesos. Vamos al siguiente. Esta fue un estudio, bueno, fue una revisión analítica que se realizó, en los cuales estos autores pues proponían algunos beneficios de la alimentación hipocalórica. Si ustedes ven la gráfica que está hacia la parte izquierda, ellos ahí están mostrando cómo los pacientes pueden lograr un equilibrio del balance energético, ¿listo? Entonces, principalmente los pacientes que están hacia la izquierda, en la parte de A y B, ellos ahí tenían una alimentación que era hipocalórica, pero hiperproteica. Los pacientes que estaban en el grupo C, entonces tenían una alimentación que era normocalórica, normoproteica, es decir, estándar, y hacia el lado del grupo D, en la parte de la derecha, entonces encontramos los pacientes que eran hipercalóricos, pero bajos en proteína. Ellos en este estudio sacan algunos puntos y muestran o dicen que el balance nitrogenado pues se logra mucho más fácil cuando damos un aporte adecuado de proteínas. Sabemos que el balance nitrogenado es una medida muy inexacta y que se necesitan muchos estudios realmente para validar estos parámetros, pero pues en este caso era como la opción que tenían para medir
si la cantidad de aporte de proteína era adecuada. También dicen que el aporte alto o la alimentación hipocalórica hiperproteica promovía un aumento de masa muscular, promovía también la pérdida de masa grasa, evitaba la sobrealimentación. Mencionan también que hubo un menor uso de requerimientos de insulina en estos pacientes y pues, sin embargo, es algo muy importante y es que no está claro el tiempo en el cual estos pacientes deben mantener este régimen hipocalórico hiperproteico. Entonces, se necesitan muchos más estudios para nosotros saber cuánto es lo recomendado para nosotros mantener a los pacientes en este estado. Hacen dos advertencias que me parecieron bastante importantes y una es que la alimentación hipocalórica alta en proteína es muy diferente a nosotros utilizar una alimentación subóptima. Entonces, cuando nosotros como nutricionistas indicamos una alimentación hipocalórica hiperproteica, estamos dando ciertos objetivos que mostramos para que el paciente pueda llevarlos hasta allá y pueda cumplir con esa ingesta que estamos generando. En el caso de la alimentación subóptima, pues simplemente el paciente empieza a no cumplir las metas, a generar deudas calóricas y proteicas que pues generalmente terminan en desenlaces que no son los adecuados. Y asociado en esto, también se ha visto y ellos recalcan que es muy importante que la alimentación se cumpla, ya que cuando se da una alimentación hipocalórica y baja en proteína, pues entonces el desenlace es un mayor aumento de la mortalidad. Eso por esa parte. Realmente cuando encontramos o vemos los estudios, los últimos resultados, digamos, los últimos consensos que se han realizado, siempre nos recomiendan que sea muy importante individualizar el manejo que nosotros vamos a dar al paciente, porque necesitamos ver al paciente como un todo, ¿listo? Como de forma holística, que podamos de pronto valorar el contexto, las enfermedades crónicas, las comorbilidades, la capacidad de esa masa muscular ser de pronto metabólicamente activa y que nos permita entonces realizar un adecuado aporte. Siguiente. Sin embargo, pues independiente del régimen hacia donde nos vamos, si de pronto sea hipocalórica o isocalórica, perdón, siempre es importante tener en cuenta que debemos hacer una progresión de la alimentación. Entonces, los primeros días, lo que nos recomiendan es que se vaya dando de forma poco a poco la alimentación, bien sea el día 1, 25%, día 2 un 50%, el día 3 un 75%, hasta llegar lo que es el día 4 y 5, nuestras metas nutricionales. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Acá, entonces, podemos entonces conocer un poco acerca de cómo sería ese aporte proteico en el paciente. ¿Quieres la siguiente, Clau? Este estudio nos muestra una gráfica muy interesante donde ellos separaron dos grupos. Estaban los pacientes obesos y los no obesos. Ellos fueron analizando cuál era el sustrato que se oxidaba. Entonces, si analizamos primero la parte de los no obesos, vemos que ellos tienen el primer sustrato o el más alto que ustedes ven en la gráfica, es el sustrato de las grasas. El segundo es el sustrato de los carbohidratos y enseguida siguen las proteínas. En estos pacientes no obesos, el sustrato que más se oxida es entonces las grasas, siguen como los carbohidratos y las proteínas, viendo que siempre hay un desgaste en estos pacientes. Si nos vamos al grupo de los pacientes que eran obesos, vemos que el sustrato de las grasas y de los carbohidratos eran de alguna manera muy similares la forma en la cual se iban oxidando. Pero vemos que el aporte de las proteínas también era algo más elevado. Entonces, si comparamos los obesos
con el grupo no obeso, vemos que el paciente obeso realmente va a requerir un aporte de proteína mucho mayor, ya que está haciendo un hipercatabolismo. Siguiente. Este estudio es un post-hoc del estudio EFFORT, en la cual ellos muestran algo súper interesante en esto. Más que todo, la gráfica es como para llamar la atención de cuán importante debe ser para nosotros como nutricionistas realmente calcular un adecuado aporte proteico. Entonces, ellos dividieron dos grupos, los grupos en desnutrición y los que no estaban desnutridos, según los criterios Gleason. Y se dieron cuenta que el grupo que se encontraba en desnutrición aumentaba, tenía desenlaces muy desfavorables. Entonces, aumentaba la mortalidad, el ingreso a casa era menor, el tiempo de estancia era pues mucho mayor, pero el momento en el cual se hacía un aporte adecuado, un aporte alto de proteína, estos desenlaces entonces cambiaban y llegaban a ser de tal manera similares al grupo de los no desnutridos. Entonces, esto pues súper importante tenerlo en cuenta y ya sabiendo como estas estrategias que nosotros como nutricionistas podemos tener, podemos realmente tenerlas presentes para pues poder mejorar estos desenlaces a nuestros pacientes en el día a día. Siguiente. También recordarles que tenemos nuestro consenso de uso de proteína en el paciente crítico, que nos da 3 indicaciones que son súper importantes específicamente en el paciente obeso. Tenemos entonces que ellos recomiendan que puede utilizarse las ecuaciones basadas en el peso para guiar un suministro de proteína y energía en el paciente obeso en caso de no tener la tecnología de, por ejemplo, calorimetría en el caso del cálculo de energía. Y también nos da una recomendación de cómo debemos dar el aporte de proteína dependiendo del índice de masa corporal. Entonces, si nuestro paciente se encuentra dentro de un índice de masa corporal de 30 a 39.9, podemos dar un aporte de 2 gramos por kilo de peso ideal. ¿Listo? Y si nuestro paciente se encuentra con un índice de masa corporal mayor a 40, podemos dar un aporte de 2.5 gramos por kilo de peso también ideal. ¿Listo? Siguiente, Clau. Bueno, tenemos nuestra última pregunta. ¿Cuál sería entonces el tiempo ideal para iniciar la terapia nutricional en los pacientes? ¿Después de 72 horas? ¿Entre 24 a 48 horas? ¿Esperar a que el paciente nos tolere vía oral? ¿O puede esperar el paciente porque tiene las reservas suficientes? Entonces voten por favor, nos quedan 20 segundos de votación. Tenemos 30 votos, 35 votos. Cerramos en 10 segundos. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Entonces tenemos que un 12% contestó después de 72 horas. Creo que ahí faltó el 2. Un gran grupo contestó entre 88% entre las 24 a 48 horas. Muy bien, exactamente esa es la respuesta. Porque realmente el tiempo de inicio no depende de si nuestro paciente tiene reservas suficientes para aguantar tiempos de ayuno. No, eso no depende. La indicación para paciente crítico es entre 24 a 48 horas y esto incluye también a los pacientes obesos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de pronto mitos de que, bueno, es que el paciente tiene grandes reservas? De pronto, si lo dejamos unos días en ayuno, le cae bien. A veces escuchamos esas cosas, ¿verdad? O de pronto también, por acá noté otro mito, que es, bueno, si le iniciamos un soporte nutricional temprano, podemos estar aumentando las hiperglicemias, ¿no?
también es otro mito, porque muchas veces estos pacientes, como veíamos en la gráfica, si los dejamos en ayuno, no es que van a estar consumiendo sus grasas y sus carbohidratos, sino van a estar consumiendo su masa muscular. Entonces, podemos deteriorar y hacer mayor debilidad en estos pacientes si los dejamos ahí sin ningún soporte. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, no existen tantos artículos o tantas indicaciones de las fórmulas nutricionales que podemos usar. Sin embargo, este artículo me pareció interesante porque sí da algunos puntos que podemos tener en cuenta. Ellos recomiendan que las fórmulas que nosotros podamos usar cumplan algunas características, como por ejemplo, se recomienda que haya una proporción baja de kilocalorías no proteicas versus los gramos de nitrógeno, es decir, que haya más aporte de proteína y el porcentaje de grasa y de carbohidratos sea menor. También recomiendan una densidad calórica de 1 kilocaloría por mililitro. Sin embargo, nosotros, esta recomendación ellos la hacen con el fin de pronto de dar menos cantidad energética y más líquido. Sin embargo, es una recomendación que debemos cuestionar un poco porque los pacientes en cuidados críticos sabemos que tienen grandes infusiones de líquidos basales y muchas veces hacen sobrecarga de líquidos, entonces necesitamos concentrar a veces estas fórmulas para no generar mayor volumen. Recomiendan un mínimo de 120 a 150 gramos por día de carbohidratos como mínimo, porque sabemos que existen algunos órganos que requieren de esta glucosa, como es el cerebro, los riñones, y principalmente estos. Y también nos recomiendan que tenga un adecuado aporte de omega 3 para que pueda apoyar esa parte de antiinflamación. También limitar el uso de fructosa y que haya grasas saturadas dentro de estas fórmulas. Preferir fórmulas que tengan proteínas de suero de leche y que tengan fibra, ya que sabemos que la fibra también es muy benéfica en los pacientes obesos, ya que esta pues ayuda en la parte de la microbiota intestinal. En cuanto a los micronutrientes, menciona algunos, pero realmente no está completamente definido cuál es el efecto. Menciona, por ejemplo, el magnesio, la arginina, el zinc, la leucina, la carnitina, la vitamina D, la E, y dice que de pronto sus efectos puedan tener evidencia en reducir un riesgo de respuesta inflamatoria sistémica, mejorar la sensibilidad de la insulina, promover una mejor función hepática, preservar la masa grasa, pero que se necesitan más estudios para nosotros conocer tiempos, dosis, cantidades de estos inmunonutrientes. Siguiente. Finalmente, entonces, tenemos monitoreo. ¿Cómo puede ser el monitoreo de estos pacientes? Realmente no difiere tampoco del resto de los pacientes críticos. Necesitamos empezar a vigilar y evaluar la tolerancia, los síntomas gastrointestinales que este paciente está teniendo. De pronto, mirar parámetros metabólicos, si el paciente está haciendo hiperglicemias, hipercolesterolemia, si hay hígado graso. De pronto, estas cosas son muy importantes, ver si tenemos la posibilidad de realizar un balance de nitrógeno, que también sabemos que es pues una prueba algo compleja por el tiempo que requiere 24 horas, la recolección no es sencilla. Entonces, pero si en dado caso tenemos la oportunidad, podemos hacerlo. Realizar una vigilancia de ver si nuestros objetivos calóricos y proteicos que estamos dando se están cumpliendo o si de pronto el paciente está haciendo deudas que pues más adelante pues pueden desencadenar más efectos que beneficios. Y también hacer un seguimiento de la pérdida de peso de este paciente, bueno, cuánto llegó, cómo va, si está perdiendo peso, por qué está perdiendo peso. Recordemos que no es un momento adecuado para que el paciente obeso pierda peso, no es.
no debemos de ir o pensar que debe ser así. Es un momento en el que el paciente requiere de sus necesidades, requerimientos nutricionales y nosotros debemos aportárselos para garantizar una adecuada recuperación. Y vigilar también la sobrecarga de líquido. También mostrarles que de pronto estas herramientas de Excel que tenemos, en las cuales podemos ver fecha de ingreso, peso de ingreso, calcular índice de masa, ver si estamos realmente cumpliendo con los aportes que hemos indicado, pueden ser muy útiles y que se necesitan muchas más de estas herramientas que nos ayuden en el día a día para nosotros poder hacer estos monitoreos. Siguiente. Bueno, como conclusiones de este tema que finalmente los mensajes que podemos llevar son los siguientes. Los pacientes críticos con obesidad se encuentran en riesgo de malnutrición, no porque se encuentren con índices de masa corporal elevados, son pacientes que no, por ahí desnutrición no. Sí son pacientes que se encuentran con riesgo. Y este riesgo o esta malnutrición puede verse exacerbada por la dificultad que tenemos actualmente de realizar un cálculo de energía, de requerimientos adecuados. El segundo mensaje es, existe una tendencia a favorecer la terapia nutricional hipocalórica, sin embargo, se necesita mayor evidencia para verificar qué tanto beneficio tiene esta. El tercer mensaje es, una terapia alta en proteínas se ha asociado con mejores desenlaces y con una reducción de la pérdida de masa muscular. Esto sí lo tenemos claro. Realmente en pacientes críticos, la proteína que sea de un adecuado aporte alto es muy benéfico. Y como cuarto mensaje, se realza la importancia de que como nutricionistas hagamos una atención centrada en el paciente, individualizada, viendo todo el contexto, incluso invitando a otros profesionales que nos apoyen dentro de nuestro quehacer. ¿Listo? Bueno, muchas gracias realmente por estar acá, por acompañarnos y esto ha sido por hoy. Bueno, no sé si alguien tiene de pronto una pregunta o algún doctor desea comentar algo. Adelante. Génesis, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Magnífica presentación, sobre todo con un tema tan complejo como es el manejo y enfoque de un paciente obeso crítico. Tenemos dos preguntas y al final un aporte que les quiero hacer. La primera pregunta es de Lisbeth Rosero, en donde nos menciona que teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales tanto de energía como de proteína, 2 a 2.5 gramos por kilo de peso, en el caso pues de Aspen, o 1.3 gramos kilo día de peso ajustado en el caso de Aspen. ¿Cómo se manejaría el paciente obeso con falla renal sin diálisis que no se logra la meta? Esta es una de las preguntas que siempre tenemos complejas en el ambiente. ¿Qué hacemos con el paciente que requiere alto aporte proteico, tiene una situación especial y tiene falla renal y no está en diálisis? Génesis, Claudia, ¿qué opinan? Bueno, como usted mismo dice, es compleja la situación. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que si al paciente no se le cubren los requerimientos proteicos, va a tener un desgaste mayor, un desgaste muscular, y obviamente no vamos a tener un paciente para manejar. Por tal razón, pues se debe primar el aporte proteico necesario. Y no sé si me estoy equivocando, ahí sí el doctor me corrige. Si en No, este caso necesito... no, totalmente de acuerdo, Claudia. El tema es complejo y de pronto yo iría más a la premisa, en cuidado crítico, si un paciente tiene criterios claros ya para empezar una terapia dialítica, pues la recomendación es busque dar un aporte óptimo de proteína. La proteína es clave para los buenos desenlaces, para los buenos resultados de los pacientes. Tenemos muy claro que la proteólisis en la fase aguda y subaguda de la condición crítica es muy alta y el consumo de masa muscular
sobre todo en un paciente que ya per se tiene una alta probabilidad de estar sarcopénico, como es el obeso, es un tema, pues digamos, muy complejo. Entonces, la recomendación es, si hay un criterio para el inicio de diálisis, empiece la diálisis, pero no busque sacrificar el aporte de proteína para cuidar 1 o 2 días de pronto el inicio de una terapia dialítica. No hay ninguna recomendación al respecto, y las guías europeas de enfoque de la nutrición para el paciente renal así lo manifiestan. Si el paciente ya necesita un alto aporte porque su condición así lo amerita, empiécelo y no difiera la terapia de reemplazo renal. Creo que en esto, pues, digamos, es poco lo que uno podría discutir al respecto. La buena práctica exige optimizar el aporte de proteína. Una siguiente pregunta, yo las ayudo un poquito con la respuesta porque se va muy a la parte fisiopatológica. La hace la doctora Lady Cepeda. Nos dice que, teniendo en cuenta la oxidación de sustratos de de los pacientes no obesos, en donde se oxidan más las grasas, en este caso se aumenta el aporte de ácidos grasos de cadena corta. No la entiendo muy bien, pero más o menos, ladies, lo que percibo es por qué no aumentar el aporte de grasa en un paciente en condición crítica, y sobre todo triglicéridos de cadena media y ácidos grasos de cadena corta. Eh, Aquí el tema, pues digamos que va más allá de pronto de un principio de oxidación. Nosotros tenemos claro que fisiopatológicamente un paciente obeso crítico tiene un trastorno muy importante en la beta-oxidación lipídica. A pesar de que hay tanto tejido graso y que tiene una fuente metabólica que él podría emplear, no hay manera de movilizar todo este tejido graso que metabólicamente es activo, pero nutricionalmente él no tiene cómo poder convertirlo en fuentes energéticas. Por lo que te digo, o sea, hay una alteración en la beta-oxidación lipídica, hay un trastorno mitocondrial, hay un estado de déficit de carnitina. Incluso hay trabajos que se han hecho suplementando carnitina en este contexto de pacientes y no han mostrado mejores resultados. Hoy por hoy la recomendación va más de la mano en el optimizar, digamos, un aumento en el aporte de grasa, sea de ácidos grasos omega 3 o triglicéridos de cadena media, por la evidencia que tenemos en no dar aportes más allá de 3 gramos de ácidos grasos omega 3 en un paciente en contexto crítico, porque realmente, digamos, la inflamación no se modula más, o no le va mejor a estos pacientes por darle mejores aportes. Y es por eso que siempre, pues, o sea, en cuanto a meta de macronutrientes, nosotros vamos a buscar más el aporte proteico óptimo como el sustrato energético ideal en macronutrientes para un paciente obeso en condición crítica. Les repito, el paciente obeso crítico en una alta proporción, más del 70% de los casos, tiene sarcopenia, y el paciente crítico tiene una intensa proteólisis. Entonces, o sea, es muy importante que optimicemos nuestras estrategias para dar óptimo aporte proteico. No sé, Claudia, si piensas igual, si tienes de pronto alguna recomendación al respecto, pero creo que en el contexto de lo que entiendo de la pregunta es básicamente lo que creo que podríamos aportarle a la doctora Céspedes. Sí, exacto. Es mantener el equilibrio de macronutrientes, porque pues todos son importantes. Hay que mantener tanto la parte calórica como no calórica y proteica en un balance, pues para que precisamente se utilice la proteína para regenerar o para producir las proteínas de fase aguda. Entonces, pues en ese caso no es adicionar más, y pues no vamos a generar más Mandaña. modulación si adicionamos ácidos grasos esenciales o similar. Sí, totalmente de acuerdo. Y de pronto, algo que quería participarles, eh,
El subgrupo de paciente obeso crítico es un subgrupo que ha generado algunos estudios interesantes. Uno de los líderes mundiales en el tema de nutrición del paciente crítico, el profesor Arthur Van Santen, tiene un trabajo muy interesante de fórmulas muy altas en aporte proteico para pacientes obesos críticos, que se define como una fórmula muy alta en aporte proteico, una fórmula que tiene más de 8 gramos de proteína por cada 100 calorías en la densidad de la fórmula, versus una fórmula alta en proteína que tiene más de 5 gramos de proteína por cada 100 calorías, o una fórmula estándar de proteína que es aquella que tiene en la densidad calórica aproximadamente un 20% del aporte proteico. Entonces, en una fórmula muy alta en proteína, el grupo de Países Bajos, en cabeza del profesor Arthur Van Sant, hizo un trabajo muy interesante y comparó fórmulas altas en proteína versus muy altas en proteína y encontró que dar fórmulas muy altas en proteína garantizaba llegar rápido a la meta proteica, día 3 0.8 gramos kilo día, día 5 1.5 gramos kilo día, peso ajustado. Y lo otro interesante, muy interesante, mis queridos colegas, es que no se necesitó suplementación de fuentes proteicas adicionales a lo que la fórmula trae para este subgrupo de pacientes tan complejo. Este tipo de fórmulas ya las tenemos en nuestros medios, ya las estamos pudiendo conseguir y de pronto un llamado a revisar estos artículos, a revisar la densidad proteica de las fórmulas que tenemos disponibles para utilizar la mejor estrategia de intervención para este subgrupo de pacientes obesos críticos que es bien complejo. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, Alejandro. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención para cerrar. Nuevamente agradecido con Génesis, con Claudia, por la presentación y por estar desde la ciudad de Bucaramanga compartiéndonos este interesante tema. Alejandro, ¿no tenemos más preguntas? No, doctor Pereira, no tenemos más preguntas en el chat y no tenemos manos arriba para intervenciones. Bueno, ya que pusiste el póster del Congreso y veo que tuvimos una importante asistencia, les recalco a todos los aquí presentes, nuestro Congreso Nacional de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos a realizarse en la bella ciudad de Pereira entre el 6 de junio y el 8 de junio. Específicamente en el tema de metabolismo y nutrición vamos a tener un taller y vamos a tener unos módulos de enfoque y manejo de falla renal, falla intestinal, falla ventilatoria, falla hepática y falla inmune. Están todos bienvenidos y nos vemos en Pereira, en vivo y en directo. A todos, muchísimas gracias.